Hola, ¿qué tal? Bueno, ya sabéis, por favor, darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas o comentarios. Bueno, vamos allá, con un tema que nos plantea Eduardo, vamos a ver, Farhat. Lo voy a poner más grande, un poco más grande por lo menos. Bien, Eduardo Farhat. Da la impresión de que el hombre de este tiempo es el que está buscando su propia destrucción, motivo por el cual no deberíamos estar muy seguros de que no han de usar armas atómicas, aunque reconozcan que su supervivencia está condicionada a la destrucción mutua asegurada. Bueno, vamos a ver, este es un tema lamentablemente importante en este momento, ¿no? En las conversaciones habituales, incluso entre analistas políticos o geopolíticos, con frecuencia se hace referencia a que, digamos, el riesgo de... no existe un riesgo de guerra nuclear, fundamentalmente, porque al final nadie quiere poner en riesgo su propia vida, en el sentido de que al final, como estamos en un contexto de destrucción mutua asegurada, el riesgo de que por mucho que busquen refugio, bueno, en estos búnkeres que se están construyendo en el Pacífico, en Nueva Zelanda, etcétera, siempre tienen un riesgo para su vida que no tiene sentido. Entonces, esto no va a suceder porque la orden de apretar el botón no se va a dar, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lamentablemente hay muchos, lógicamente, las potencias nucleares sobre todo, ¿no? Pero han estudiado este tema repetidamente desde un punto de vista psicológico, ¿no? Es decir, la psicología de la persona, las personas o los grupos que pueden tomar la decisión de lanzar una bomba atómica. Bueno, esto sabemos que se puede hacer porque se ha hecho. Se hizo, de hecho, en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre población civil en Japón. Entonces sabemos que es posible. Ahora estamos hablando de iniciar una guerra en principio entre potencias nucleares, y con lo cual el riesgo de que esto desemboque un intercambio mutuo de ataques nucleares y por lo tanto el riesgo para las propias personas que toman la decisión parece muy alto, ¿no? Y entonces muchas veces se dice, bueno, eso quiere decir que no va a pasar, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lamentablemente, en la psicología de las personas entra la posibilidad de tomar elevados riesgos, ¿no? Y como elevados riesgos en determinadas circunstancias, sobre todo en circunstancias de alto riesgo, de pánico, etcétera. Y bueno, entra dentro de una lógica más o menos racional el tomar grandes riesgos frente a una situación que en sí misma puede ser de riesgo. Pero claro que es una situación de riesgo, ¿no? Y aquí nos encontramos con una referencia que yo creo que es muy gráfica y es muy útil a la hora de canalizar este tipo de conversaciones, ¿no? Que es en qué medida los millonarios o multimillonarios recurren al suicidio ante la situación de ruina, ¿no? Y esto es algo que es bien conocido, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, bueno, se ha comentado muchas veces cómo en las grandes crisis, ante pues, caídas de la bolsa, los millonarios que se arruinan, pues con frecuencia se suicidan. Se suicidan ante la perspectiva de verse convertidos desde un punto de vista económico en una persona normal, ¿no? Es decir, solo por eso, ¿no? Solo por eso, ¿no? Esto es algo yo creo que es bien conocido por todos, ¿no? Tenéis, por ejemplo, un artículo de Reuters donde habla durante la crisis del 2008, la crisis financiera, también sucedió esto, ¿no? Se habló mucho de la crisis del 29, este tipo de suicidios de millonarios, pero también sucedió en la crisis del 2008, ¿no?
Los suicidios, nos dice Reuters, de alto nivel nos revelan el agudo daño de la crisis, ¿no? Los suicidios de personas de alto nivel, ¿no?, enfrentadas a la ruina económica, ¿no? Vamos a ver. Aquí tenéis otro artículo similar. Este es del periódico. Nos dice, también en la crisis del 2008. Perdona. No sé si os he dejado ver antes este artículo de Reuters. Este es el artículo de Reuters. Yo lo estaba viendo, pero no sé si vosotros también, ¿no? Los suicidios de alto nivel, de personas de alto nivel, reflejan el daño agudo de la crisis, ¿no? Bueno, y este otro artículo del periódico, también sobre la crisis del 2009, durante la crisis del 2008. El suicidio de millonarios se extiende como una plaga por las principales economías de Europa. Bien. Bueno. Esto es importante. Ser conscientes de esto es importante porque nos revela hasta qué punto personas con un gran poder o riqueza, simplemente la amenaza de la pérdida de la riqueza es suficiente para poner fin a su vida. El que es capaz de poner fin a su vida es capaz de hacer cosas como las que se están haciendo ahora, ¿no? De generar guerras para defenderse, crear por lo menos el riesgo de una guerra mundial. Yo creo que esto es claro, el problema de fondo, porque claro, es un problema que afecta fundamentalmente a quienes tomarían la decisión en Occidente, ¿no? Recordemos que el problema fundamental de la situación actual es que estamos en una situación de pánico. Hay un cierto pánico, digamos, en el ámbito político, en Occidente en general, ante el riesgo de que, como consecuencia del avance de los países emergentes, se cuestione el estatus que les mantiene como clase política dirigente, ¿no? Pero claro, el pánico fundamental va más allá, afecta a esos grandes inversores que han venido controlando, de hecho, Estados Unidos y Europa, que son grandes multimillonarios y que se enfrentan a perderlo todo. Bueno, entonces, si, como vemos, los millonarios son capaces de suicidarse ante un contexto de pérdida de su riqueza, ¿creéis que no serían capaces en esas situaciones psicológicas de apretar un botón? O de dar la orden de que ese botón se apriete. Esto lo que sí nos dice muy claramente es que muy posiblemente el riesgo de esa situación psicológica es mucho mayor en la medida en que la decisión depende no tanto de políticos de un cierto nivel, incluso no de militares, ¿no?, sino de estos grandes inversores, ¿no? Estos grandes inversores que cuanto más tienen, cuanto más poder y más riqueza han acumulado y han gestionado durante los últimos años, más terrible se les hace el riesgo de perderlo, ¿no? Y saben que pueden perderlo. Y la fotografía, ya los que nos hagáis ya la habéis visto. La fotografía, la amenaza, la han visto muy claramente en Rusia, con los oligarcas que a partir de la llegada del grupo de Putin al poder en el año 2000, con los oligarcas que fueron echados del poder, se les echó de las grandes empresas, muchos de ellos fueron a la cárcel o al exilio, ¿no? Bueno, siempre estamos hablando de algo tan terrible que siempre hay que pensar de que antes de que suceda, pues pasar algo, ¿no?, para cambiar el contexto y evitar que se acabe tomando esa decisión, ¿no? Pero ya veis que desde un punto de vista psicológico las posibilidades existen, lamentablemente, ¿no? Parece bastante evidente, ¿no? Bien, bueno, vamos a dejarlo aquí. Por favor, acordaros de suscribiros al canal, darle la tecla de suscribirse, ya sabéis que es gratuito, si no estáis suscritos, por supuesto, y dejarnos preguntas o comentarios. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.